gracias por estar otra noche aquí en El Toro por los Cuernos. Miren, una de las ventajas impresionantes de trabajar en el mes de agosto, que es sanísimo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, es que precisamente tenemos la posibilidad de tener aquí en este estudio a unas personalidades que sería muy difícil, imposible, encontrar a lo largo del resto del año, a no ser que nos cogiéramos unas maletitas y nos fuéramos a África, al Congo. Estamos hablando esta noche nada más y nada menos que con dos personajes irreales los dos, ya lo verán cuando empiecen a charlar y ya se quedarán ustedes prendados de ellas. Nos vamos a situar en el Congo, no en el Congo belga, en el otro Congo. Dice Rebeca que es en el Congo bueno, el Congo que está al lado del mar. Bueno, allí en el Congo hay el santuario de chimpancés más importante de África. Forma parte, este santuario está hecho gracias a la Fundación Jane Goodall. Jane Goodall es una primatóloga excepcional, número uno, una figura fantástica que vive en Londres, me parece en este momento, pero toda su organización está a lo largo del mundo haciendo una labor impresionante. La directora de ese centro, de ese santuario de chimpancés, es una ferrolana y se llama Rebeca Atencia. Rebeca, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, es un placer inmenso tenerte aquí con nosotros. Rebeca, eres veterinaria y estás dirigiendo ese centro fantástico, único, que nos vais a explicar luego de qué va. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Pues llevo allí ya 11 años. 11 años, 11 años. ¿Y se te hacen largos, cortos, o de repente parece que fue un sueño y que entraste antes de ayer? Yo llegué allí solamente por un año. Y al final, sabes cuándo llegas a África, pero no sabes cuándo te vas a ir. Llegué por un año, pero me cautivaron los chimpancés. Me cautivó el proyecto, más que nada. Y llevo desde ahí, pues, luchando, ¿no?, por darles la libertad y trabajando por la conservación. Y no sé cuánto tiempo estaré, pero siempre tengo la morriña de Galicia. Ahora vas a contar tu historia, porque allí estás con tu marido, que también trabaja en la fundación, y con tus dos niños gemelos que nacieron allí, prácticamente, bueno, en Madrid, pero se han criado allí. Tienen 5 años ahora, ¿no? Sí. Bueno, estoy con mi marido allí, mi marido es cámara y hace vídeos y fotos, y están mis 2 hijos que tienen 5 años, Coutu y Karel se llaman. Estuve embarazada allí todo el embarazo, pero al final di a luz en España. Y nada, ellos están muy felices viviendo esa aventura africana. Bueno, y Sofía Fernández Navarro Falero, lo meto. Sofía es psicóloga, hiciste tu carrera en Londres. En Londres, sí. Y en este momento estás haciendo la tesis doctoral sobre... Sobre el bienestar de los chimpancés en centros de rehabilitación en África. Sobre el bienestar de los chimpancés, Sí. porque tu tesis parte de la base de que el pequeñito chimpancé, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Cuando viene traumatizado porque lo más probable es que hayan matado a su madre. La mayoría de los chimpancés vienen de la caza furtiva. Lo que pasa casi siempre es que disparan un chimpancé, se cae al suelo y se dan cuenta de que tienen un bebé agarrados a esta madre chimpancé. A la madre la venden como carne y al bebé lo venden en los mercados. Y luego el gobierno coge a estos chimpancés y nos los traen a nosotros. Pero estos chimpancés tan bebés vienen muertos de miedo, los que sobreviven, y llegan hasta el centro y muy traumatizados. Y entonces los primeros meses, el primer año, es fundamental en el desarrollo de la personalidad del resto de su vida. Necesitan mucho apoyo y esa es una de las partes de mi tesis, sí, la cuarentena. Bueno, ¿y cuánto tiempo dura la tesis, Sofía? 3 años. Bueno, la tesis va a ser 3 años, sí, acabo de acabar el primero. 3 años en el Congo. Sí. 3 años en el Congo. Sí. O sea, no te vamos a tener por aquí de momento hasta dentro de 3 años. De momento no. Bueno, pero ahora que ya las conocen ustedes, vamos a centrarnos un poco en lo que yo les preguntaba al principio. ¿Se acuerdan aquella película espectacular que se llamaba Gorilas en la niebla? Bueno, pues yo creía que la protagonista de los Gorilas en la niebla era Jane Goodall, ¿no? Pues no, pero nos va a contar un poco Rebeca de qué va la cosa. No era Jane, era una compañera de Jane. Porque ¿de dónde arranca esta pasión por entender el mundo del primate? Bueno, todo empezó hace muchos años. La cosa era que el doctor Lecky era un especialista, un antropólogo, que él estaba muy interesado en la evolución del ser humano, ¿no? Entonces él era antropólogo y buscaba pues, los fósiles y el eslabón perdido, ¿no?
Entonces, además de encontrar los fósiles, eslabón perdido, él quería saber más sobre el comportamiento, ¿no?, de la selva, cómo es que el humano ha salido de la selva. Y entonces se preguntó cómo sería el comportamiento de los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Son 3 especies de grandes simios, muy semejantes al ser humano. Entonces, para saber cómo sería el comportamiento, tenía que enviar a alguien a la selva y conocerlos en su día a día. Y para el doctor Leakey, él se dio cuenta que la mujer eligió 3 mujeres y por una razón muy específica. Él decía que cuando tú vas a una fiesta con una mujer y un hombre, la mujer vuelve de la fiesta y te va a describir los zapatos de todo el mundo, los collares que llevaba cada persona. O sea, las mujeres muchas veces se fijan en detalles y para entender el comportamiento de grandes simios hay que fijarse en detalles. Por eso mandó 3 mujeres muy jovencitas a 3 puntos diferentes del mundo. A una mujer, que era Jane Goodall, la mandó a Tanzania a trabajar con chimpancés, a otra mujer, que era Diane Fossey, con gorilas, a los montes Virunga, que está en el Congo, y la tercera, que es Birute Galdikas, la mandó a Asia a trabajar con orangutanes. ¿Qué es lo que pasó? Que eran 3 mujeres muy jóvenes, tenían pues 24 años, 25 años, pero con personalidades muy fuertes. Y Jane Goodall, en Tanzania, la diferencia que había es que Jane es muy diplomática. Y llegó allí e intentó hacer un acercamiento más de conservación, pero ayudando a la gente, ¿no? Entonces, Jane se fue con su madre. Se fue con su madre a la mitad de la selva y dijo, bueno, yo me voy a ver los chimpancés, pero mamá, tú te quedas aquí. Y era enfermera su madre, dice, y tú vas a ayudar a la gente. Entonces, Jane llegó a un sitio muy remoto y la gente la adoraba porque estaba ayudando a los niños, a las mujeres que daban a luz y no tenían nada, y llegaba la madre y les ayudaba. Entonces a Jane la acogieron muy bien. Pero a Diane Fossey se fue a la selva también, pero ella estaba con una frustración muy grande de ver los furtivos, cómo cazaban a sus amigos, los gorilas, y digamos que no era tan diplomática, ¿no? ¿Qué pasó? Que con Diane Fossey al final pues la terminaron matando. Los locales la terminaron matando, por, ¿sabes? Esa frustración que le llegó, pues la reflejaba en la gente, ¿no? Y la gente al final pues lo rechazó. Y la tercera mujer, que está con los orangutanes, ahí sigue. Sí, claro. Ahí sigue con los orangutanes. Y tú hablabas efectivamente de la visión, ¿no?, que tuvo Jane, precisamente de llevar a su madre y de montar como una clínica para ayudar a los demás, porque eso en África es fundamental. O sea, porque es para que no te consideren a ti como un enemigo, ¿no? Que era lo mejor, porque tú tienes que lidiar con furtivos, gobiernos, diferentes... o sea, es un problema, ¿no? Eso, creo yo, ¿no? Sí, es un problema, y a mí es lo que me gusta de trabajar con el Instituto Jane Goodall, es que la conservación es un todo, ¿no? Nosotros formamos parte del mundo, pero el mundo somos todos. Es la naturaleza y el ser humano forma parte de esa naturaleza. Pero si está una persona muriéndose de hambre, ¿cómo le vas a pedir que conserve el árbol que tiene al lado si está muriéndose de hambre? Entonces hay que dar alternativas. Y desde el Instituto lo que intentamos hacer es trabajar en conjunto con la población. Por ejemplo, vale, rescatamos chimpancés de la caza furtiva. Primero, la caza furtiva de chimpancés no es una necesidad. Ellos matan chimpancé, comen la carne, pero no por necesidad, es como un lujo, es como, vale, marisco en Navidad, pues chimpancé en Navidad, que no lo necesitan. Entonces, es un aspecto cultural que pueden ir poquito a poco dejándolo. Y nosotros rescatamos esos chimpancés huérfanos y luego los rehabilitamos y los reintroducimos, pero durante todo ese proceso de rehabilitación tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que ser cuidados. Empleamos mano de obra local. Tenemos 130 trabajadores. Cuando hablamos de 130 trabajadores, un trabajador en África no es una persona, es él y toda su familia. O sea, a nosotros nos llaman por la noche de que el hijo de Manolito está enfermo, hay que ir rápido a curarlo tal y llevarlo al hospital, darle dinero para... O sea, a nosotros nos llaman mamá, a Sofía y a mí. Sí. Y gente que son mucho mayores que nosotras, mamá, mamá, porque realmente nos lo explican, es que tú eres como nuestra madre, si no estáis vosotros, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Porque no tiene seguridad social como aquí. Entonces, claro, un niño se pone enfermo y si no tienen dinero
para curarle de esa malaria que les va a matar, es que se mueren. ¿Y los curáis vosotros? Nosotros ellos trabajan para nosotros, pues le damos el dinero para que puedan curar a su hijo, pero no es que regalamos el dinero, sino que ellos trabajan, ¿no? Entonces avanzamos el dinero, les ayudamos, les transportamos, entonces digamos que es algo digno, ¿no? O sea, para ellos están trabajando y dignamente están cuidando de su familia, y si tienen que mantener a sus primos, pues tienen forma de hacerlo. Al mismo tiempo, nosotros lo que hacemos es, en el centro donde trabajamos, en los pueblos de alrededor, es una reserva, es del tamaño de Doñana, la reserva más o menos, es muy grande. Y todos los pueblos locales lo que hemos hecho es que, como los chimpancés tienen que comer, pues hemos enseñado a la gente local a cultivar frutas que los chimpancés comen, pero que ellos mismos los pueden vender en la ciudad. Entonces compramos, imaginaros, 700 kilos de fruta al día. Que eso que comen los chimpancés. Que comen los chimpancés. ¿Y de dónde lo sacáis? Claro, pero fíjate, localmente. Claro. Entonces la gente, a mí una cosa que me encanta también de allí es que ves estas señoras mayores en la aldea, bueno, en la aldea son allí en Congo, muy viejitas, que les cuesta mucho andar, pero las pobriñas tienen su bananero. Y vienen con sus racimo de bananas a vendernos su racimo de bananas y dicen, ay, pues muchas gracias por comprarme mis bananas, porque así con estos 10.000 francos puedo ir al médico o puedo comprarme jabón o lo que sea. Entonces, al final dices, vale, trabajo por la conservación. Yo siempre he adorado los chimpancés, los seres vivos, los animales, pero el trabajar en conjunto es como una armonía, ¿no? Y el ver que al final venimos con una idea, pero al final tu idea se vuelve la idea de la gente local, porque ellos mismos quieren protegerlo, quieren proteger lo que les da la comida, ¿no? Sí. Es llegar a un equilibrio que realmente te sientes satisfecho. ¿Y de cuántas aldeitas está rodeada el santuario? Que le pues está más de 10, más de 11 pueblos, pero son pueblos muy grandes, ¿eh? ¿Son grandes? Son pueblos con, claro, son pueblos grandes donde tienes muchas familias. Allí los pueblos están un poco como, no están todas las casas juntas, ¿eh? Están como separados. ¿Y cuánta gente tenéis más o menos alrededor? Más o menos, no, ¿qué será? A lo mejor, yo qué sé, 50.000 personas. Pues más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno, tampoco sabría decirlo. Pero es lo que os rodea. Y luego no están registrados siquiera, o sea que... Claro. Y luego entonces, la población más importante que tenéis cerca... Es Pointe-Noire. 1 millón de habitantes. La capital económica de Congo. La capital económica de Congo, 1 millón y pico de habitantes. ¿Y está a cuántos kilómetros de la reserva? 40 kilómetros. A 40 kilómetros. Algo así, pero se tarda mucho en llegar porque todas las carreteras no están muy bien. Tú me habías contado que habías tenido una aventura precisamente de una niña que se había puesto enferma, de un niño. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Eso me la puedes resumir así en 2 pinceladas? La puedo resumir, sí. Porque es una aventura totalmente, pues no sé, de Ingrid Bergman, allí en el... Pues tenemos 3 bases y una de ellas son 3 islas donde tenemos a los chimpancés en semilibertad, entrenándose para ser libres. Estaba yo allí en agosto y Rebeca estaba en la base y yo estaba pues supervisando un poco las islas. Y por la noche me llamaron diciendo que una de las niñas de los pueblos que hay alrededor de las islas estaba en coma. Y yo, ¿pero cómo que en coma? Sí, está en coma. Y la única manera de salir de ahí es con un barco que pasa una vez al día por la mañana. Entonces, nosotros tenemos unas lanchas y no hay otra manera de irse a las ciudades de allí por la noche. Entonces yo llamé a Rebeca y Rebeca me dijo, bueno, a ver, que te la lleven primero a ti, a ver si es verdad que está en coma y a ver qué pasa. Y me trajeron a la niña, bueno, tendría 16 años, no era tan niña, pero en coma completamente. Solo se despertaba y tenía como... parecían ataques epilépticos, como... Y con suerte yo estaba con una enfermera, porque en cada base tenemos enfermeros de humanos que tratan a nuestros chimpancés, bajo la supervisión de Rebeca. Y hablamos de noche. De noche. Es noche cerrada. Sí. Y claro, y todo el mundo me miraba a mí, ¿qué hacemos? ¿No? Y yo al teléfono con Rebeca, ¿no? Sin mucha cobertura, porque es ahí en medio de la selva. Y bueno, al final la enfermera le puso una vía a la niña, pero la niña estaba prácticamente muriendo. O sea, incluso Rebeca me dijo, Sofía, prepárate porque a lo mejor no llega, ¿no? Y calentamos unas botellas, pusimos agua caliente en unas botellas de plástico, un colchón en la lancha, la metimos con la vía en la lancha y allá fuimos, con botellas de agua caliente así para que no le diese una hipotermia. Y yo, mientras iba en el barco ahí de noche, con la botella agarrándole los pies, pensaba, Dios mío, estará muerta. Yo no podía ver, estaba todo oscuro. Y llegamos al puerto, estaba ahí Rebeca con el todoterreno esperando, nos montamos en el coche,
fuimos corriendo al hospital y llegamos de milagro. Y la niña se salvó. Y la niña se salvó. La niña se salvó. Pues esta aventura terminó bien. Claro. Me imagino. Terminó bien, ¿Cómo sí. entráis vosotras dos en contacto? Bueno, yo la conocía pues porque su hermana era muy amiga de mi hermana cuando eran pequeñas, aquí en Ferrol, sí. Entonces, luego ya supe que estaba en Congo, que trabajaba con chimpancés, entonces era como mi ídolo, ¿sabes? Porque no seguía claro, yo no seguía en contacto con ella, yo era muy pequeñita además cuando se fue de Ferrol, pero yo la seguía en las revistas cuando salía o en documentales, y para mí era lo más, ¿sabes? Una veterinaria que está con chimpancés en Congo. Y entonces yo cuando estaba acabando la carrera de psicología pensé, mira, ¿por qué no? Voy a intentarlo, ¿sabes? Así que decidí mandarle un email ofreciéndome como voluntaria. Estoy acabando la carrera de psicología y yo estaba haciendo mi proyecto a final de carrera sobre personalidad humana, personalidad humana. Y entonces le conté más o menos a Rebeca y Rebeca me dijo, pues mira, la verdad es que sí que vendría bien que vinieses porque quiero que se haga un estudio de personalidad en mis chimpancés. Y yo pensé, a ver cómo hago eso en chimpancés. Y de repente miro y me di cuenta que se usan prácticamente los mismos métodos, pero en vez de preguntar a las personas sobre sus personalidades o a sus amigos, se pregunta a los cuidadores. Anda. Que son los cuidadores de los chimpancés los que mejor saben cómo son. Y entonces eso hice. Fui para estar allí 6 meses y al final también me he quedado y ya 2 años. 2 años. África enamora, Rebeca. África cautiva. Enamora, cautiva, es algo... curiosamente, a mí, sinceramente, Congo me recuerda mucho a Galicia. Sí. Muchísimo, muchísimo. Y además, Sofía incluso lo comenta muchas veces. Cosas que tenemos los gallegos, lo tienen allí. Lo tienen allí. Lo tienen allí. Incluso los paisajes y... Lo que, claro, te falta siempre la familia, ¿no? Es lo que siempre es lo que se echa de menos. Y realmente Morriña, más que nada, es la familia, ¿no? Claro. Ayer tuvimos una fiesta familiar aquí en la aldea, y es que es una cosa que es calor, ¿no? El calor familiar, eso es lo que se echa de menos. Es lo que falta porque no... claro, no tienes tu familia en África. Bueno, pero tienes la enorme suerte de tener a tu marido y a tus niños. Ahí sí. Tú me has hablado antes de los nombres de tus niños. Y uno de ellos me has dicho que es, el mayor se llama... Cutú. Cutú. ¿Por qué Cutú? A ver, esta es una historia... hace muchos años, hace 10 años, yo estaba en la selva. Yo cuando llegué a Congo lo que hice era dirigir un proyecto de reintroducción de chimpancés. En la reintroducción es lo que estamos haciendo ahora, pero estamos en proyecto, ¿no? Allí ya los estábamos reintroduciendo. Y allí lo que haces son chimpancés que vienen de la caza furtiva, los sueltas en la selva con collares de telemetría y los sigues en la selva y ellos se encuentran con chimpancés salvajes y con... O sea, tienes que ir siguiéndolos para apoyarles, ¿no? Es su vuelta al mundo natural. ¿Qué pasa? Que cuando convives mucho con chimpancés terminas haciendo como alianzas con ellos, terminas formando parte de su grupo. Yo tenía ciertas alianzas con ese grupo que reintroducíamos y uno de los chimpancés con las que yo tenía cierta alianza era con Cutú. Era un macho dominante, muy fuerte, guapísimo en cuanto a chimpancés. Y resulta que Cutú tenía ese vínculo con él porque Cutú había tenido un accidente, se había peleado, estaba siempre con peleas, se había peleado con unos chimpancés salvajes y se había hecho una herida tremenda en toda la pierna. Yo estuve curándole durante un mes hasta que volvió a andar correctamente. Entonces, para poder curar a un chimpancé que está en mitad de un grupo de chimpancés, tienes que formar como un tipo de vínculo porque ¿cómo vas a darle un medicamento en mitad de la selva cuando hay 50...? Claro, ¿cómo haces? Entonces... Es dificilísimo. Claro, pero es que... Es imposible. Es que una cosa que tiene trabajar con chimpancés es que aprendes su idioma. No es que el chimpancé aprenda tu idioma, sino que tú aprendes el suyo. Porque él habla, claro, se comunica. Claro, se comunican con sonidos y con movimientos de manos y los gestos faciales, ¿sabes? Movimientos faciales. Entonces yo con Cutú tenía como un lenguaje secreto. Yo llegaba a la selva, yo sabía que tenía que ir a ver la herida y lo miraba, estaba arriba del árbol, lo miraba yo, tal, tal. Y él se daba cuenta, me hacía gestos y entonces siempre bajaba del árbol en secreto, tal, y se metía detrás de un árbol, yo me metía detrás del árbol, le curaba y volvía con los chimpancés. O sea, fíjate tú. Y claro, para mí era una forma de que él me protegía, ¿no?, de los otros, porque si no podían tener envidia y a lo mejor atacarme o lo que fuese. La cosa es que esto pasó y luego se curó Cutú y se volvió con su grupo. Y un día, después de muchos meses,
Yo estaba por la selva y a mí me gusta mucho la botánica. Entonces estaba marcando un árbol, allí hay árboles frutales que comen de los que se alimentan los chimpancés, estaba marcando un árbol con un martillito para decir el nombre, tal, y estaba dando golpes en el tronco de un árbol, muy lejos del campamento. Estaba dando un golpe, tac, 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 tac. Estaba con otro trabajador, pero el otro trabajador estaba como a más distancia, también marcando otro árbol. Y claro, empiezo a hacer tac, 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 tac en el árbol. De lo que no me di cuenta es que un chimpancé que había en la zona, que se llamaba Chinois, la forma que tenía él de marcar su territorio era dando golpes en los contrafuertes de los árboles, que son como unas maderas que tienen los árboles allí en África, y hacía ta 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 ta, y con eso hacía un sonido que marcaba el territorio de la zona. Y cómo no se me metió en la cabeza a mí que cuando yo daba los golpes en el árbol estaba como marcando el territorio y estaba pues desafiando aquel adiós. Pero yo no me di cuenta de eso, yo estaba ahí sola, ta, 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 y de repente oigo detrás de mí, y oigo que un chimpancé, o sea, que alguien mueve unas ramas que había ahí, hace ¡pló! Y veo un chimpancé todo hinchado porque se les eriza el pelo cuando se enfadan, ni lo reconocí, y yo lo vi así, un chimpancé gigantesco, y también, no, en ese momento no reaccioné bien, porque yo la respuesta fue ponerme un poco chula, y le dije, ¿qué pasa? ¿Sabes? En vez de someterme o algo así, ¿qué pasa? Y hizo un gesto que es de hincharse también. ¿Qué hizo el chimpancé? Se lanzó encima mía y me mordió la cabeza. Dios mío, con esas bocas que te destrozan. Horrible, o sea, horrible. no te mata Mira, de milagro. Es que ahí yo pensé, y además lo peor de todo es que oigo, me hace ¡pa! Y oigo ¡crack! Y yo pensando, ya está. Joder, qué rabia, ¿no? Ya me muero aquí, en la selva, qué pena, yo quería hacer más cosas en mi vida. Y además, no solo pensaste en ese momento. momento. Claro, yo pensando, ya me voy a morir. Es que empecé a notar como líquido que me caía. Y yo, es que me muero ya, ¿sabes? Puede que sean segundos, pero los segundos se vuelven horas, se vuelven hasta días, porque piensas tantas cosas. Yo pensaba solamente, mis amigos o mi familia van a estar ahí en una terraza tomándose una cervecita, y yo aquí. Iba a morirme porque un chimpancé me ha mordido la cabeza en mitad de la selva, a lo mejor ni me encuentran. Bueno, el hecho es que dentro de todos esos pensamientos tuve el reflejo de moverme así y me desequilibré para que él se cayese, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, y se cayó a mi lado y se quedó todo hinchado y yo pensando, me va a volver a atacar, pero no hizo así. Hizo algo peor. Empezó a hacer una vocalización que yo reconocí al momento. Es la vocalización de caza. Estaba haciendo la llamada de caza. Los chimpancés cuando están en grupo cazan animales, cazan monos, y entonces hacen una vocalización que es y entonces con la vista buscan a sus congéneres para, ahí está la caza, ahí está la caza. O sea, tú eras la presa. Yo era la presa, no me lo podía creer yo, no me lo puedo creer, o sea, me va a cazar, o sea, este chimpancé me va a cazar. Todos a por mí. Me doy la vuelta y veo que en el camino había una hilera de chimpancés, todos gigantes, que venían saltando uno tras otro, ¡guau, guau! Todos gritando. Yo, ya está, o sea, aquí ya sí que sí, ya está. Yo no sabía, o sea, no sabes ni qué hacer. Se me quedaron las piernas que no podía ni correr, es que no sabía qué tenía que hacer. Pero en ese momento, el chimpancé que estaba delante de todos, de repente se paró, puso los dos brazos así, me miró a los ojos, miró al otro chimpancé y él mismo empezó a vocalizar. Y él mismo empezó a hacer el sonido de caza, se dio la vuelta y empezó a redirigir a sus congéneres, a sus amigos, hacia el que me había atacado. Empezó, y a redirigirlo sobre el otro. Y yo, a ver, aquí me estoy perdiendo algo, ¿qué está pasando? No me enteraba muy bien. Y de repente me doy cuenta que sí, que es verdad. Y todos los otros chimpancés empezaron a atacar al que me había atacado a mí. O sea, como que es una locura, ¿qué está pasando? Es ese chimpancé que me está defendiendo. Y cuando se dio la vuelta, me miró a los ojos y era Cutú. ¿Era Cutú? Era Cutú. Y yo, ¿cómo puede ser? O sea, me está protegiendo. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar la amistad, ¿no? Con otro ser que está cerca de nosotros, que te está protegiendo. Frente a todos los suyos, imponiéndose aquel que era el macho dominante. Claro, y él cogió y me protegió. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Se acordó de que yo le ayudé, pero me protegió. Es un comportamiento tan increíble, altruista, ¿no? Y pues en ese momento yo me cogí fuerzas, me puse de pie y me puse a andar para alejarme del sitio, mientras Cutú se ponía sentado entre los chimpancés y donde estaba yo, dejándome paso. Y me echó esa mirada de decir, corre,
corre. O sea, y yo conocía esa mirada. Y en ese momento cuando corría yo no dejaba de pensar, estoy viva, estoy viva. Y pensé, si algún día tengo un hijo, en ese momento no tenía ni estaba embarazada ni nada, si algún día tengo un hijo, mi primer hijo se llamará como Cutú. Porque si Cutú no existiese, yo tampoco existiría. Y Cutú, o sea, mi hijo tampoco existiría. Y por es eso... fantástica, es precioso el grado de... O sea, estáis totalmente fascinados con el chimpancé. Entonces el chimpancé es humano. Somos primos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué primos, somos? hermanos, es algo tan cercano. A mí, yo por eso, o sea, ahí empecé, lo que decía antes, ¿no? Llegué por un año y llego tantos años, ¿por qué? Porque es como una misión que tenemos, ¿no? Y es darle la libertad. Y estamos luchando desde hace muchos años por devolver la libertad a esos chimpancés que hemos rescatado, por lo menos darles la posibilidad de ser libres, de darles un bienestar. Y dentro de muy poco podremos darle eso. Porque el proyecto es, vosotros acogéis a todos esos chimpancés, o sea, tú cuando llegas, pero no empiezas con Jane, tú cuando llegas tienes otro proyecto. Y estás con tu marido allí, ya estás casada, ¿o no? No, luego me casé, ¿no? Luego te casaste, pero vamos... Yo estaba en la selva, pero estabas en otro proyecto que no era este proyecto. Entonces... Porque, perdóname, pero Jane, en principio, porque es muy interesante, ¿cómo engancha este proyecto de chimpancés? ¿Por qué? Porque ella llega de repente un día a Congo y ¿qué pasa? Bueno, ella empezó en Tanzania, ¿no? Que está al este de África. Y ella empezó observando chimpancés con este hombre que la mandó a la selva y observó los chimpancés y se cautivó con los chimpancés. Y Jane fue muy conocida en su época porque descubrió algo que no se había descubierto hasta el momento. Descubrió que los chimpancés podían fabricar utensilios. Anda. Hasta el momento, la definición de ser humano era el ser vivo que era capaz de fabricar utensilios. Pero de repente Jane observó que un chimpancé fabricaba un utensilio para cazar termitas, tal. Entonces, cuando se lo contó al doctor Leakey es una frase mítica, ¿no? Dijo, Jane, lo que has descubierto es algo que va a marcar un momento en la historia, porque ahora mismo o tenemos que catalogar el chimpancé dentro del ser humano o tenemos que redefinir al ser humano. Y lo redefinieron al ser humano al final, ¿no? No van a meter... Entonces lo redefinieron al ser humano, pero fue algo muy impactante. Y Jane durante muchos años estaba en mitad de la selva observando los chimpancés, absorbiendo el comportamiento. Pero un día se dio cuenta, ella vivía en la selva, en Tanzania, en Gombe, en una reserva que se llama Gombe. Pero se dio cuenta que en los años que llevaba en Gombe, la selva que había alrededor de Gombe estaba desapareciendo. Los chimpancés estaban desapareciendo. Entonces se dio cuenta de que tenía que ser activista. Pasó de ser observadora a ser activista y empezó a viajar por todo el mundo intentando transmitir el mensaje de los semejantes que son los chimpancés a nosotros, los grandes simios, y que hay que protegerlos porque forman parte de nuestros ancestros, ¿no? Entonces ahí empezó a viajar y a viajar. Y en uno de sus viajes fue a Congo, donde encontró un chimpancé en un mercado y intentó hacer algo por él. Entonces llamó a la policía y dijo, confiscarlo, tal. Confiscaron al chimpancé y lo metieron en el zoo. Y se quedó como traumatizada. Jane dice, vale, lo han sacado de un mercado y lo meten en un zoo que estaba en muy malas condiciones. Entonces dijo, no, yo no puedo hacer eso, tengo que buscar mejores condiciones para este chimpancé. Y en Congo se habla francés, ella no habla francés. Entonces empezó a buscar gente que le ayudase y de ese chimpancé consiguieron crear un santuario, que un santuario es un centro de rehabilitación. Y crearon un centro de rehabilitación de Chimpunga. ¿Qué pasa? Que el centro de rehabilitación de Chimpunga hasta el momento lo que hacía era recuperar chimpancés huérfanos y los recogía hasta que se saturó. Y ahí es donde aparecí yo, porque yo estaba en otra zona de Congo reintroduciendo chimpancés. Entonces fue un momento en el que era un momento crítico para Chimpunga porque tenía muchos chimpancés pero no tenían salida para ellos. Entonces sabían que Fernando y yo, mi marido, estábamos en el proyecto de reintroducción y nos contactaron para ver si la reintroducción podría ser una de las alternativas. Y por eso fuimos al proyecto. La reintroducción es básica. Es básica, pero es muy difícil. Pero vosotros entonces lo que hacéis es, el chimpancé viene herido, como decía Sofía, a lo mejor traumatizado, los recibís allí. ¿Cuántos chimpancés tenéis? 150. 150, bien. Y entonces llegan. ¿Y cuándo es el momento en el que vosotros los vais soltando poquito a poco? ¿O llega un momento en que veis
que el chimpancé ya puede estar en la selva, o en la selva se va a encontrar siempre enormemente disminuido? Ahí está el problema, es que cada individuo es diferente. Entonces, ahí, digamos que cada uno llegamos hasta un punto, ¿no? Jane creó el centro y luego buscó una alternativa. Llegué yo, hice todos los análisis necesarios, buscamos el sitio de reintroducción. Y claro, yo soy veterinaria, a nivel sanitario, estos chimpancés están sanos, genéticamente son compatibles con la especie, pero llega un momento en el que hasta yo misma me veo limitada, porque digo, pero a ver, es que los chimpancés son tan parecidos a nosotros, cada uno es diferente. Hay que preguntarles a dónde quieren ir. O sea, no, a mí, por ejemplo, si me dicen de ir a vivir en un piso en Madrid, voy a decir, no, no me gusta, porque yo prefiero vivir en el campo. Pero a otra persona le dices, vete a vivir al campo, y dice, no, no me gusta, yo prefiero vivir en un piso en Madrid. Bueno, pues vale. Ahora vete a preguntar a cada chimpancé, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Vivir en la selva, vivir en una isla o vivir en el santuario? Porque es que es la verdad, es que cada uno tiene... Hay algunos que detestan la selva es horrible. Sí. Hay Claro, elefantes. porque es peligrosísima. Es peligrosísimo. También para ellos, tienes ¿no? que buscar Es un comida, estrés, es un estrés, hay que buscar la comida. Tienes chimpancés de otros grupos que te atacan. Tienes, si tienes elefantes que te persiguen. O sea, son como monstruos que te persiguen en la selva, gorilas, tal. Entonces, hay chimpancés que no quieren eso. Claro. Que prefieren estar en una Su isla. vida tranquila, del día a día, con comida extra, claro, el paraíso son las islas realmente. Las islas. Entonces, ¿cómo le preguntas a cada chimpancé? Y ahí empezó que yo llevaba años queriendo saber, trabajar sobre las personalidades y sobre la psicología de los chimpancés. Y ahí coincidió con que llegó Sofía. Y empezó ella lo bueno que pasó es que en el tiempo que estuvo de 6 meses de voluntaria, llegó... Hay gente que tiene la capacidad de captar, ¿no? de aprender el idioma de otros seres vivos. Y Sofía lo captó. No me digas. Y muy rápido aprendió el idioma de los chimpancés. Entonces ella ahora mismo está trabajando allí como manager del centro. Y se comunicaba con ellos. Claro. Aparte de comunicarse con los cuidadores, llegaba a captar cosas que otra gente no lo captaba. Y incluso a nivel sanitario, porque, por ejemplo, había un chimpancé que tenía heridas por todas partes, tal, le curábamos, no se curaba. Y Sofía me dice, Rebeca, es que este chimpancé tiene un problema social, hay que cambiarlo del grupo. Hay que cambiarlo del grupo porque no está bien socialmente, no te fijas en esto, en esto. Y yo, bueno, vamos a cambiarlo de grupo. Lo cambiamos de grupo y se curó. Bueno, pues... Creíamos que tenía hepatitis, de las heridas que tenía que no se curaban, y era el estrés que tenía. No me digas. Se parecen tanto a nosotros. Esto es fascinante. Nos tenemos que ir 5 segundos a la publicidad y enseguida volvemos con ustedes. De nuevo con ustedes. Te estaba preguntando, tú de repente estás en Londres, tan tranquila, muy urbana, feliz en Inglaterra y todo esto, y en Reino Unido, y de repente dices, bueno, le escribo a Rebeca a ver si hay posibilidades, tal, y te vas a Congo. Sí. Pero claro, dice Rebeca, es que tiene una empatía especial con ellos, los entiende. Tú llegas allí y ¿con qué te encuentras? ¿Cuál es tu experiencia primera? Porque tú no sabes que además el mono a lo mejor hasta te da un poco el chimpancé de miedo, ¿no? Sí. Porque yo veo que tienes fotografías que te abrazan y te dan besitos por aquí, claro. Al principio, Pues sí, ¿cómo lo es? Porque yo tenía un amor por los chimpancés casi platónico, porque en realidad yo nunca había tenido contacto con ningún chimpancé. Y entonces yo es lo que quería. Yo lo que quería era conocer a un chimpancé y ver, y tenía curiosidad hasta qué nivel era la conexión entre yo y un chimpancé, ¿no? Y entonces al llegar, efectivamente, los grandes son muy grandes y son de primeras muy agresivos, hacen displays, porque claro, si no te conocen, ¿sabes? Pueden ser enemigos y te pueden llegar a intimidar mucho. Pero yo en los primeros días los iba observando y sí que me daban un poco de miedo, pero fue un chimpancé específico que me di cuenta que cada vez que entraba a verlos, él no hacía displays ni me intentaba meter miedo, él se quedaba así mirándome. Y si me acercaba, hacía... Y yo pensaba, oh, ¿qué ruido es este? Y entonces volví al día siguiente y lo mismo. Y me di cuenta que ese ruido lo hacen cuando se acicalan, o sea, cuando se hacen grooming.
Y eso es como el mayor privilegio, o sea, la mayor seña de amistad para un chimpancé, que cuidar el aspecto físico del otro individuo. Así se hacen amistades. Cuanto más tiempo te pasas acicalando un chimpancé, él más te va a querer y viceversa. Él también te lo tiene que hacer a ti, ¿no? Y entonces, de repente entendí, si este chimpancé está haciendo este ruido, entonces es que no me quiere hacer daño. Entonces me atreví y le puse así el brazo y efectivamente, él si tenía un mosquito me lo mataba, ¿sabes? Y así me empecé a pasar horas y luego se lo hacía yo a él. Y al final fue él realmente quien me enseñó el lenguaje de los chimpancés. Y me di cuenta que, bueno, que el conocimiento es lo que te quita el miedo de las cosas, ¿no? Y entonces, una vez que entiendes el lenguaje, puedes predecir lo que y tú van a empiezas hacer. a comunicarte con ellos. Sí. Y entonces empiezas a hacer las mismas cosas que dicen ellos. Exactamente. Y te empiezas a comunicar. Sí. Y sientes que existe esa comunicación. Sí, sí, sí. Es que es fascinante. Hasta un nivel increíble. La verdad es que es un privilegio poder experimentarlo. Y yo digo, por ejemplo, y entonces, bueno, ese es tu primer amigo chimpancé, ¿cómo se llama? Ulengue. Ulengue, es el primero. El primero, sí. Y es el que tienes esas fotografías que te está abrazando. Sí. Sí. Y luego, a partir de él te integra en su grupo. O sea, ¿haces pandi con su pandi o no? No. No, es verdad que si un chimpancé es tu amigo te va a proteger, pero es que cada individuo es un mundo y si a un individuo no le caes bien, ¿sabes? Y entonces no es que tenga un grupo que con todos me llevo bien, pero sí que hay en cada grupo chimpancés que son amigos míos, ¿no? Y hay chimpancés que son malos, pero son malos que si pueden me van a hacer daño, a mí y a cualquier humano. O a cualquier otro chimpancé, pero hay chimpancés que son buenos y te defenderían y no te harían nada, pero también el conocer su manera de comunicarse hace que te puedas dar cuenta antes de sus intenciones. Pero por lo que vosotros me estáis contando, son mucho más humanos que los humanos. O sea, los propios comportamientos, las pautas. Dices tú, el que es malo y es malo de vez. Y el otro, y no sé. Es que notas tú que estás haciendo esa tesis, Sofi. Hablábamos antes, que lo vamos a citar por encima, un poco lo del eslabón perdido, así como tal. Que es, decíamos, tipo luz y todo esto, ¿no? 4 millones de años en los que, ¡paf!, se expanden dos ramas. Por un lado van los chimpancés y tal, y por otro lado los seres humanos. Hasta ahí ese eslabón está, incluso, ese eslabón perdido está ya, no está tan perdido. Pero en este momento, yo os preguntaba antes, ¿el comportamiento entonces es tan social como el nuestro, tan asocial como el nuestro? Ellos tienen sus guerras, ellos tienen sus más odios, social. ellos tienen... ¿Cómo funciona? Yo diría que más social que el nuestro. ¿Sí? Sí, hoy en día yo creo que sí. Ellos son un animal integralmente social, o sea, no pueden estar solos. Es la peor tortura que le puedes hacer a un chimpancé, dejarlo solo. Los humanos yo creo que cada vez elegimos más, ser más individualistas. Estamos como, en mi opinión, dirigiéndonos hacia una forma de ser más solitaria. Pero los chimpancés son de grupo, son súper sociales y para ellos depende la supervivencia de eso. Su supervivencia depende del grupo. Depende del grupo. Sí. Y yo pregunto, tú ahora mismo estás trabajando ya allí y estás haciendo tu tesis y de momento te planteas 2 años en el Congo. Sí, mínimo. Y esto, habrá mucha gente que nos esté viendo que diga, pero como 2 años en el Congo. Porque Rebeca tiene su marido, sus niños, pero esta monada, pero ¿cómo? A ver, pero ¿tú qué haces? ¿Cuál es vuestro día a día para que a ti te enganche y te enamore el Congo? ¿Qué es? ¿Qué hacéis? Porque tú dices, bueno, tiene que ser fascinante, pero explícanoslo porque mucha gente no lo entenderá, porque dirá, pero ¿cómo Claro. te metes allí? ¿Cómo te metes allí? ¿Por qué te metes allí? ¿Qué es lo que te mueve? Pues allí es que es un trabajo realmente súper interesante porque tiene muchísimos aspectos. Tiene una parte educacional, otra parte con mucho de trabajar con trabajadores, otra con chimpancés, tiene 3 bases. Entonces hay tanto que hacer que como que te vas a la cama ya deseando que empiece mañana para seguir trabajando, y cada día es diferente. Entonces no te aburres, no hay rutina. Allí no hay rutina. Es una pregunta que es súper difícil de contestar. ¿Cuál es la rutina de Chimpunga? No hay. No existe. Muchos días empiezan con un café y una lista de cosas que hacer, eso es verdad, pero luego es imposible seguir la lista porque de repente nos tenemos que ir de urgencia en medio de la selva
a curar a un chimpancé reintroducido, otro día hay un chimpancé enfermo, entonces hay que centrarse, otro día es de oficina, entonces cada día, otro día es de trabajo social con los trabajadores, entonces cada día es completamente diferente, entonces no te aburres, nada, o sea... No hay tiempo para aburrirte. Mira, y ahí estáis, aparte de los cuidadores y todo esto, tú estás dirigiendo todo esto, tú, y bueno, tu marido, y ¿quién tenéis más, por ejemplo? ¿Qué trabajadores tenéis, aparte de la gente de allí? ¿Tenéis más trabajadores europeos? Tenemos trabajadores locales, son 130, y hace poco hemos contratado también a otro chico que está trabajando también en las islas, y es un poco, como tenemos tres sitios diferentes, tres bases, pues hacemos como un poco una rotación, ¿no?, entre nosotros. Es un chico francés que está en las islas, cuando no está él va Sofía a las islas y el chico... ¿Qué son las islas, Rebeca? Porque me hablas de una base que es la central del campamento donde vivís y luego las islas que Sofía decía son el paraíso. Bueno, es que ahí son tres sitios diferentes. Primero la base, que es el centro de rehabilitación, que es lo que está a 40 kilómetros de la ciudad, y que es una reserva. La base es una reserva, como la reserva de Doñana, y tenemos ahí el centro de rescate. Después del centro de rescate hay una zona que es un río que tienes que coger, tardas como una hora más o menos en subir un río en lancha y llegas a 3 islas donde están los chimpancés, y tienes otra base allí donde hay trabajadores y eso, los chimpancés están en islas y se va a las islas a dar de comer a los chimpancés. Y luego está el tercer sitio, que es la selva, en mitad de un sitio muy remoto, que hay que coger un día entero de coche, luego coger una lancha 2 horas para meterte en mitad de la selva, y ese es el sitio de reintroducción. Y que eso está en mitad de la selva, con elefantes, con gorilas, y es muy peligroso y muy remoto. Entonces ahí intentamos... Por eso somos 3 personas diferentes que rotamos en esos sitios, porque estar en la selva mucho tiempo... porque estáis allí en la selva. Claro, o sea, hay otra base en la selva, y eso es selva. el sitio más complicado, porque ahí sí que es complicado, porque es un sitio, al final es como un gran hermano, ¿no? Estás con la misma gente en un sitio muy pequeño, con muchos peligros, allí el fuego, el agua, son cosas muy básicas, pero el día a día tuyos, ¿no? Y entonces allí no me gusta mucho dejar a gente mucho tiempo, entonces la gente va rotando. A lo mejor Sofía se puede ir 2 semanas ahí, pero luego tiene que volver para respirar un poco. Sí, porque es un poco agobiante, ¿no? El claustrofóbico incluso, ¿no? Es muy intenso. Sí. O sea, es estar que vas andando por la selva y te persigue un elefante, o hay una serpiente, una cobra, son cosas, es como algo irreal, ¿no? Sí. Y luego llegas cansado de estar todo el día andando en la selva, vuelves y vas a coger el agua del filtro y se lo han llevado los trabajadores, no te han metido más agua en el filtro y te enfadas por el agua, y luego no hay fuego para calentar el agua, y hay que buscar madera seca. Es como volver a otra época, ¿no? Sí. Entonces, ahí la gente puede estar un poquito y luego ya vamos rotando, ¿no? Porque las islas es un sitio más, un sitio abierto, estás con la lancha, es como más idílico, ¿no? Estar en una isla desierta, es muy bonito, ¿no? Y luego el santuario, o sea, cada sitio tiene sus complicaciones, pero intentamos estar rotando entre nosotros mismos para no saturarnos, ¿no?, con un tipo de situación que sea a lo mejor conflictivo incluso. Sí, y digo yo, por ejemplo, entonces llegan los chimpancés, primero los tratáis en el santuario, luego el intermedio son las islas, y luego los que quieren, porque decía Sofía, no todos. ¿Sabéis el que se quiere quedar? Me imagino que en las islas se querrán quedar todos, o incluso en el santuario muchos, ¿no? Sí. Y luego los que se van en libertad, o sea, los que salen, los que ¿no les queda en el fondo de sus comportamientos un algo del cautiverio que tuvieron, o no? Sí. ¿O se pueden integrar perfectamente? Se pueden integrar, o sea, los chimpancés tienen un comportamiento que llaman fisión-fusión. Eso quiere decir, ellos viven en comunidades. Una comunidad pueden ser a lo mejor 50 chimpancés. Y entonces estas comunidades viven en zonas o en territorios. Y esos 50 chimpancés no van todos juntos, los 50 de un lado para otro, sino que imagínate como gallegos. Nosotros somos gallegos, vivimos en Galicia, pero tú cuando sales de Galicia reconoces en el acento que otra persona no es gallega. E incluso cuando te vas fuera sabes que ese es gallego y el otro no. Y tienes cierto apego hacia los gallegos, pero no duermes con todos los gallegos en una habitación. Y en tu casa te levantas por la mañana, ves a tu vecino, hola, ¿qué tal? Tomas un café, luego vas con otra persona, a lo mejor te vas por ahí de acampada con otros amigos. Pues los chimpancés son iguales. Ellos se levantan por la mañana, están con un chimpancé, luego van cambiando, tal, pero se reconocen todos los chimpancés de su comunidad. Entonces reconocen su comunidad. ¿Qué pasa?
que nosotros cuando los vamos a reintroducir, tenemos que reintroducir una comunidad. No podemos meter... Claro, no lo puedes uno en una comunidad diferente. ¿Por qué no los van a aceptar? O sea, los tienes que meter en grupo. En grupo. Y entonces por eso tenemos las islas donde en una isla integramos una comunidad y ya están, ellos en la isla no van todos juntos, sino que se conocen en la isla, se ven, hola, ¿qué tal? Por la mañana, tal, tal, y luego los reintroducimos en una zona y es esa comunidad y ese territorio de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que las hembras jóvenes en celo, las hembras que son más así guapitas, Pizpiretas, a veces se van a otras comunidades. Anda. Y en las otras comunidades son aceptadas a medias, porque, claro, llegan a otras comunidades las hembras así todas guapitas, así que listas para tener hijos, tal, llegan a otra comunidad y los machos de las otras comunidades las aceptan, quieren que vengan las hembras, pero las hembras de otras comunidades no las quieren. Y hay algunas hembras chimpancés que montan unas... las hembras chimpancés cuando ven que otras vienen de otras comunidades pues no las quieren y a veces se pelean con ellas y les hacen la vida imposible, y ahí están los machos para decir no, aquí no, esta hembra va a entrar, y los machos tienen que proteger a las hembras que llegan a su comunidad, a las hembras de fuera. ¿Qué pasa? Que los machos no van a aceptar que otro macho entre en su comunidad. Ah, claro. Ahí está. Entonces, cuando lo reintroducimos, ¿qué es lo que pasa? Que en la comunidad que reintroducimos, los machos se van a quedar esa comunidad de reintroducidos. Pero las hembras, algunas hembras, podrán ir con otros chimpancés salvajes. Y chimpancés salvajes hembras podrán venir a nuestra comunidad. Entonces, ahí tienes el vínculo sí, que se realiza con otros chimpancés. Pero realmente nosotros lo que buscamos es que la libertad, o sea, los chimpancés salvajes, los que reintroducimos nunca van a llegar a ser salvajes, porque han vivido la cautividad, claro, porque han lidiado con los humanos. Entonces saben que son más fuertes que los humanos, por ejemplo. Pero un chimpancé salvaje no lo sabe, el chimpancé salvaje tiene miedo de los humanos, se escapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú los reintroduces, son libres, pero no son completamente salvajes. Los salvajes serán sus hijos. Es decir, estamos metiendo más genética en la selva, estamos metiendo chimpancés que tendrán hijos libres. Eso es vuestro gran objetivo. Sí. Claro. La libertad del niño, en realidad. Y los hijos vivirán en una vida completamente salvaje sin ese contacto tan directo con los humanos. No, es totalmente, pero es fascinante. Yo comprendo que estéis... Es que estáis en aventura total y absoluta, es impresionante. ¿Y Jane va algo por allí? ¿Fue algo...? ¿Tú la conoces? Sí. Sí, claro. Claro que la Jane conoces. viene todos los años. Sí. Bueno, ahora está más mayor, pero a mí me gusta mucho trabajar con Jane, es una persona muy inspiradora y yo siempre se lo digo, que es como una mente de una niña metida en un cuerpo de un adulto, ¿no? Porque Jane tiene ya muchos años, ¿verdad, Rebeca? Claro, tiene 82 años ahora, pero es que Jane... O sea, tiene mucha ansia de seguir luchando por cosas, ilusiones y tiene mucho... ella cree mucho en los humanos, en los seres humanos, ¿no? En el cambio, y tiene mucha esperanza en que los seres humanos podemos dar el cambio, podemos, de la misma manera que nosotros los humanos estamos destruyendo el mundo, nosotros somos capaces de cambiar eso y dar el giro y volver a proteger y conservar. Sí, no, pero yo desde luego es que es increíble, pero incluso ella lo consigue y vosotros lo estáis consiguiendo, porque a mí me daría pánico, si yo estoy ahí, por ejemplo, la figura del furtivo, porque oficialmente vosotros estáis rescatando a todas las crías que ellos matan, o sea, matan a la madre y te viene el chimpancé bebé, que es todo lo que tenéis que hacer vosotros. ¿Cómo sois capaces de coordinar con el gobierno, por un lado, los furtivos, por otro lado, las gentes de las aldeas, por otro lado? Porque vosotros habéis hecho, yo estoy, vamos, por lo que he visto, que además ustedes lo pueden ver en YouTube, ponen, por ejemplo, Rebeca, Atencia, Españoles por el Mundo, y ahí se encuentran unos reportajes fascinantes, y cómo veo que todo el mundo está muy contento, que todo el mundo está como si vosotros fuerais el motor incluso de desarrollo de toda esa comarca, funcionando perfectamente unos con otros. Eso lo habéis conseguido y debía de ser muy difícil, ¿no? Sí, es difícil y sigue siendo difícil. No todo el mundo va a estar contento, siempre vas a encontrar gente que no está contenta, pero el secreto yo creo que es el escuchar, ¿no? El escuchar y el comunicar. Porque, ¿por qué una persona es furtiva de chimpancés? A lo mejor porque tampoco los conoce, o porque no sabe por la importancia que tienen o lo cercanos que están. De hecho, nosotros contratamos a cazadores furtivos.
y se vuelven cuidadores. Y una vez que son cuidadores, ellos mismos te dicen, es que no me puedo creer que la gente no los proteja. Muchas veces yo creo que es la falta de conocimiento, ¿no?, de nosotros mismos. Es como hay cosas que hacemos y que no sabemos que pueden perjudicar a otros. No lo sabemos. Por ejemplo, hace poco lo comentaba en el Faro de Vigo, que me hicieron una entrevista, y es cómo nosotros los gallegos, cómo no nos damos cuenta que a lo mejor algo que estemos haciendo aquí puede tener un impacto negativo en Congo. O sea, es algo que ni entra en la cabeza, claro, pero sí que puede tenerlo. Por ejemplo, la madera. Es algo muy sencillo. Voy a comprarme esta silla de madera, preciosa, ¿no? Muy bien, pero la madera viene de un país tropical y que no sé ni de dónde viene. A lo mejor ha sido talada de forma ilegal, no lo sé, porque no he mirado la trazabilidad de la madera. ¿Por qué no? ¿Por qué no pregunto cuando voy a comprar esta silla de dónde viene la madera? Y si viene de plantación, mejor. ¿Para qué tenemos que importar madera de un país tropical que no existen leyes que puedan controlar bien la tala? Si podemos hacerlo, comprarla de eucalipto, que hay eucaliptos en Galicia, de una plantación. Simplemente haciendo compra responsable, comprando en Ferrol una silla de madera de plantación, estamos protegiendo a un chimpancé en Congo. Es que parece mentira. Parece mentira. Es que al final todo está relacionado y si no nos ayudamos entre nosotros... Porque los bosques, la selva está siendo devastada completamente. Está siendo devastada. O sea, es el gran peligro, es la el mayor problema. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas. Las talas. Sí. Más que incluso los cazadores. Sí, sí, sí. Los cazadores no tienen forma de llegar a la selva si no hay un camino, y el camino son esas talas. La desaparición del hábitat es el principal peligro de los chimpancés. Y África está siendo devastada completamente, siendo que era el gran paraíso, ¿no? Sí. Y al final la selva son nuestros pulmones, que nos va a afectar sin darnos cuenta, a lo mejor no a nosotros, pero a nuestras generaciones nos va a afectar porque son los pulmones del mundo. Y nosotros mismos lo estamos destruyendo sin darnos cuenta, porque son cosas muy sencillas. Y no tenemos que esperar que el gobierno, que otros tomen decisiones, es tu propia decisión, es el día a día, porque una amiguita de arena hace una montaña, hace una duna, ¿no? Claro que sí. Entonces lo que podamos aportar cada uno de nosotros, aunque sea pequeñito, puede mover montañas, puede hacer un cambio, y es la decisión diaria de cada uno de nosotros puede hacer que la selva no desaparezca, que el chimpancé, el elefante, muchísimas especies, que nuestros pulmones vuelvan a respirar oxígeno. Sí. Y por ejemplo, porque hablábamos de la selva devastada y de los chimpancés, que había una colonia de cerca de 2 millones y en este momento están en 100 y poco mil. O sea, es una especie que está en extinción, por lo que yo he visto en los... ¿verdad? Claro, el chimpancé está en extinción como el gorila y como otras especies, pero digamos que el chimpancé lo podemos tomar como el termómetro, ¿no? El termómetro de la conservación, el termómetro de esas selvas. Con eso, esa bajada, esa caída drástica que está teniendo, nos está dando señales, ¿no? Cuando tienes fiebre dices, tengo alguna enfermedad, pues es la muestra de la enfermedad, ¿no? Nosotros mismos estamos destruyendo nuestros pulmones, pues hay que hacer algo. Al hacer algo, protegeremos el chimpancé, protegeremos el gorila y protegeremos nuestras propias selvas. ¿Y cómo funciona el gobierno, por ejemplo, de Congo en este sentido? ¿Os ayuda? ¿Colabora con vosotros? El gobierno de Congo, nosotros tenemos la suerte que tenemos una relación muy positiva con ellos. Somos una ONG que llevamos muchos años en este país y la mentalidad de Jane Goodall es muy diplomática y nosotros seguimos su mentalidad, ¿no?, de ser diplomáticos y expresar la realidad, ¿no? Luchamos por algo, pero luchamos con ellos y ayudamos un poco a guiarles. Y para mí, por ejemplo, me parece increíble cosas que han pasado desde que estoy allí. Llevamos, al fin y al cabo, 10 años no es mucho, ¿no? Y nosotros hemos hecho una campaña educativa muy fuerte para intentar cambiar la mentalidad. Cosas, por ejemplo, hacíamos en nuestras campañas hace años una campaña educativa contra las bolsas de plástico. Y hacíamos pues campañas en la radio, carteles. Las bolsas de plástico son negativas incluso para la malaria, tal, porque se acumula agua, los mosquitos, tal. Curiosamente, hace 5 años, de repente, sale una ley que dice, bueno, en Congo prohibido las bolsas de plástico. Ahora hay que usar solamente sacos de papel, tal. O sea, es una cosa impresionante. Yo digo, por favor, o sea, un país en el que hacemos una campaña durante 3 años de bolsas de plástico habrá llegado a los oídos correctos y sacan una ley. Fíjate, perfecto. O sea, que ni aquí está pasando eso. O sea, y funciona, allí está funcionando, fíjate. Claro, es que es... Y no hay bolsas de plástico, es que es ilegal. Hasta la policía se iba a las tiendas y dice, no, tal, que no se pueden tener bolsas de plástico. El hecho es que es un país joven, ¿no?, en el sentido de que están abiertos a lo que les expliques.
y cuando ven el ejemplo en otros sitios, y a mí por eso me gusta mucho trabajar en Congo, ¿no? Porque te da la posibilidad de que con poquito que haces puedes mover mucho. Y entonces o sea, que están receptivos. Están muy receptivos, y con nosotros trabajan muy bien. Por ejemplo, el chimpancé hace años la gente los vendía en la calle como algo normal y ahora no se ven chimpancés en la calle. De allí nada. No, es que como hemos hecho una campaña muy fuerte desde hace años, entonces ya dicen, no, es que ahora... Si preguntas en la calle, ¿pero tú comes chimpancé? Bueno, antes sí, pero es que ahora no, porque sí, es ilegal ahora. O sea, si está... Pero es ilegal desde hace muchos años. Lo que pasa es que hemos puesto carteles que dicen que es ilegal. Es falta de conocimiento. Es muchas veces falta de conocimiento como nos pasa a nosotros, ¿no? No es que nosotros queramos destruir la selva de África, es que no lo sabemos, a lo mejor, el impacto que podemos tener. Mira, y una cosa, cuando vosotros, por ejemplo, los chimpancés se hacen amigos vuestros, uno te defiende, te salva la vida, el otro es tu amigo, ese chimpancé amigo, vosotros me imagino que tendréis millones de anécdotas totalmente tiernas cuando se queda en la selva, cuando se va. Es un amigo que se va y algo se pierde en el alma cuando un amigo se va. ¿Se os ha abrazado alguno de ellos a modo de despedida? ¿Habéis notado un comportamiento de esos más especialmente? ¿Cómo se queda la cosa? Cuando los dejáis ya en la selva y ya no van a volver, porque el que se queda en la selva no vuelve, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, lo seguimos, o sea, los que les dejamos en la selva les apoyamos, ¿no? Es un proceso muy lento. Claro, un chimpancé vive 60 años, entonces es como cuando tienes un hijo... 60 años, claro, creí que vivían menos. No, es como, depende en qué condiciones. Entonces, a ver, yo a mis hijos no van a llegar a los 18 y les digo, bueno, iros, ya sois independientes, por favor. No, lo sigues tutelando. Claro, es que yo cuando me fui de casa de mi madre, pues iba a casa de mi madre a coger la comida, porque no te apañas, porque... O sea, sigues un poco apoyándolos, ¿no? Y sigue familia. Y de hecho, hay chimpancés que hace muchos años que no los veo. El otro día estábamos en la selva, estábamos buscando un chimpancé y tal, íbamos andando por ahí y de repente había un chimpancé en un árbol y Sofía me dice, ¿quién es ese? Yo creo que es Cheyenne. Bajó Cheyenne del árbol, yo hacía 10 años que no la veía. Se quedó un rato con nosotras, estuvo con nosotras y luego nos fuimos un poco con ella, nos avisó que venía un elefante, nos fuimos con ella, ya se quedó en su nido y nos fuimos. O sea, te reconocen. Sí. Los ves, o sea, si estás en la misma zona, al final formas parte de su comunidad. Entonces no los pierdes completamente porque ellos siguen, ese vínculo se queda ahí para siempre. Claro. Y si sigues reintroduciendo en la misma zona, los vas a ver de un día a otro. Y yo creo que como son fusión-fisión, ellos nunca se despiden para siempre. Ellos siempre se imaginan, ya te veré por aquí. Lo que sí que se alegran mucho es cuando te ven después de mucho tiempo. ¿Sí? Ahí te abrazan, gritan, hasta lloran de la emoción. Sí, eso sí que... Bueno, ¿y qué proyectos tenéis ahora? Porque ahora estábamos hablando de todo lo que era, del día a día, que decía Sofía, que el día a día no hay día a día, o sea, ahí no hay rutina. Y me imagino que tendréis proyectos de aquí a unos años, ¿o no? O de momento seguir como estamos, afianzándonos y tal. Sí que tenemos proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, si yo no me puedo ir de Congo es porque estamos ahora estamos creando una comunidad de chimpancés que vamos a reintroducir en el año que viene. El año que viene nos pondremos a reintroducir esa comunidad y tenemos que apoyarle. Y queremos también desarrollar el turismo en la zona porque una forma de que la gente tenga empatía hacia los chimpancés es que los vean y es que entiendan lo cercanos que son a nosotros. Entonces queremos desarrollar el turismo local de forma ecoturista, ¿no? Respetando la naturaleza, de forma que la gente local lo aprecie y también se pueda ver algún tipo de beneficio económico que nos ayuda a llevar el proyecto, ¿no? Entonces estamos con esos dos proyectos en mano, lo de reintroducir y al mismo tiempo desarrollar. ¿Y os apoya el gobierno en eso? ¿Tenéis colaboración? Sí. Bueno, nos apoya, que está muy de acuerdo con nos apoya, sí, hacerlo, pero económicamente no nos apoyan. Efectivamente. Económicamente pero entonces os apoya la Fundación en general, porque la Fundación de Jane Goodall está extendida por todo el mundo. Sí. Y en este momento me imagino que tendrá patronos, gente que mete dinero, claro, porque si no, ¿cómo os podéis, cómo vivís? Porque claro, eso necesita muchísimas aportaciones, claro, y donaciones. Son donaciones individuales de la gente, o sea, la gente que entiende el proyecto, cómo lo llevamos, cómo... Por ejemplo, la ONU
tiene un apoyo o algún organismo internacional os está apoyando como gran ONG que sois? Normalmente cuando tienes apoyos de organismos internacionales suelen ser sobre proyectos, ¿no? Escribes un proyecto concreto, claro. Por ejemplo, escribimos un proyecto en Uganda, se hizo un proyecto de poner, trabajamos mucho con las comunidades, es lo que hay que entender, ¿no? Porque si tienes unas comunidades cerca de la selva que están sanas, comunidades de humanos, digo, pues los chimpancés y los animales en la selva estarán sanos. ¿Qué pasa? Las vacunas. Si hay gente en los pueblos cerca de la selva que tienen polio, por ejemplo, poliomielitis, al final transmitirán la enfermedad a los animales. Entonces en Uganda hubo un proyecto, por ejemplo, que poníamos neveras en diferentes centros médicos muy remotos y que eran neveras que funcionaban con paneles solares. Entonces eso ayudaba a que cuando iban a las campañas de vacunación llevaban las vacunas y las dejaban en las neveras para evitar que se deterioren y poder vacunar a la gente que tardaba días en llegar al centro de vacunación. Entonces son esos tipos de proyectos que, claro, son proyectos muy específicos, un proyecto así, ¿no? Entonces para eso pedimos fondos a lo mejor a una gran organización, pero es sobre proyecto, ¿no? Entonces termina ese proyecto y ya está. Y luego nosotros el día a día también son donaciones particulares de gente o a nivel mundial, ¿no? Y a nivel de España. De hecho en España hemos tenido mucha aportación a nivel de educación. A nivel educativo hemos tenido un apoyo tremendo, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho con los niños y con las mujeres, porque se ha demostrado que el desarrollo de la mujer en estos países, cuando empiezan a tener mayor conocimiento, hacen que la familia esté mejor sanitariamente, y cuando los niños tienen acceso a educación secundaria, también hacen que la familia pues conserve más al final, ¿no? Porque entienden más la importancia del equilibrio entre la naturaleza y el... Y allí la economía, por ejemplo, ¿en qué es el hombre a qué se dedica, por ejemplo? Porque dices, el hombre, pero da la sensación de que es un poco un matriarcado también, o sea, ¿o no? Depende de, o sea, en lo que son los pueblos, es la mujer va por la madera para hacerlos el fuego, va por el agua y cuida a los niños, y el hombre va a la selva a cazar. Es cazador, sobre todo. Pescador. Y pescador, porque estáis, claro... Depende de dónde. Si están cerca de la costa, pescadores. Si están más adentro en la selva, son cazadores. Son cazadores. Sí. Y luego, por ejemplo, ¿qué ciudades importantes tiene? La capital, de 1,5 millones y donde estamos nosotros. Está Brazzaville y Pont-Noir. Brazzaville tiene 1 millón y Pont-Noir otro 1 millón. Y son las dos grandes ciudades. Sí, capital política, que es Brazzaville, y la capital, bueno, la economía está en Pont-Noir, que es petróleo. Es un país donde hay mucho petróleo. Ajá. Y hay mucho petróleo, pero luego no sin se ve, explotar, a lo mejor. O sea, ¿no? está explotado, pero no se ve reflejado 100% en las comunidades. ¿Y los niveles de corrupción qué tal? Fuertes, o sea, son... Sí. O sea, todo se tiene que comprar, fundamentalmente. Si no se compra, nada. Bueno, los niveles de corrupción están hasta donde tú los quieras llevar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos trabajar, somos una ONG, no hacemos corrupción, y eso nos pero la notáis alrededor. Lo notamos, porque nos perjudica efectivamente, mucho. Los permisos y las historias, claro, todo nosotros, de eso. Yo hago, cuando tengo que ir a Brazzaville por permisos, yo tengo otro método, eso no es corrupción, porque yo lo que hago es sitting, que dicen, que es, yo tengo que esperar por un permiso, llega otra gente y paga dinero para que les den el permiso rápido. Yo lo que hago es sentarme en la puerta del que tiene que firmar el permiso. Estoy sentada, puedo estar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, la persona que tiene que firmarme el permiso, al final le da algo. Claro, dice, ¿quieres un poco de agua? No quiero el permiso. No quiero agua. Quiero el permiso. Y al final hasta me hago, digo, a ver si dicen, pues es que me tengo que ir un momento, vengo ahora, y al final me terminan ayudando en el permiso. Pero por insistencia. Por insistencia. Claro. Entonces, pues mira, a mí, yo prefiero estar ahí sentada y esperar, y al final de buenas formas. O haces una reunión y hay que ser muy diplomático, porque allí quedas, coges un avión para una reunión un día, de repente llegas al sitio y dicen, uy, que me olvidé, y yo estoy en otra ciudad, lo siento, no puedo hacer la reunión. O llegan como 5 horas más tarde y tienes que decir, no pasa nada. Yo estaba muy cómoda en esta silla. O tenemos que llevar nuestra impresora al ministerio porque ellos nunca tienen tinta o papel. O... No me digas. Un día Rebeca les arregló el generador porque se quedaron sin electricidad. Es del ministerio. Sí. Entonces yo siempre voy con una maletita y llevo mi impresora, mi ordenador, papel, tal.
y tengo ciertos conocimientos de motores y cosas así, porque claro, ya sé que llegas ahí... No, la selva tienes que tener es que no hay luz, de todo. claro, no hay luz. ¿Dónde está el motor? Dejadme verlo. Este cable, venga, ya está, ya hay luz. Ah, pero no hay papel en la impresora. Tengo impresora. O sea, tú le vas a dar todo tipo de facilidades para que no... Y les hace gracia, o sea, a otra gente a lo mejor le podría ofender, pero a ellos les hace gracia. ¡Ay, qué bien! Y luego, si alguna vez voy sin impresora, me dicen, ¿pero por qué no has traído la impresora? O sea, que es un mundo... Claro, es que... pero tiene que ser un contraste impresionante, ¿no? ¿Y el ébola cómo lo habéis padecido? ¿O allí habéis sido uno de los pocos sitios en África que no azotó? No afectó allí directamente, o sea, el ébola estuvo en otros países, pero el ébola existe en el Congo donde estamos, al norte de Congo. En la selva, ¿no? Sí, hace muchos años en el norte de Congo hubo una epidemia muy grande con gorilas, se murieron muchos gorilas, miles de gorilas por ébola, ¿sí? Pero digamos que en nuestro Congo saben cómo controlarlo, ¿no? Porque le entienden la enfermedad, se ha hecho muchísima publicidad sobre cómo tratarlo, cómo controlarlo. El problema que había antes es que los cazadores iban a la selva y de repente veían un gorila muerto y decían, ¡ah, gracias, Dios mío, que nos has mandado la comida del cielo! Y se lo comían. Y se lo comían. Y lo tenía mandaban ébola. Claro, y tenían ébola. Y es que no era un gorila que te lo había mandado, no, es que estaba muerto por ébola. Entonces se hizo una campaña muy fuerte, educativa, para sensibilizar y decir, no, si veis animales muertos en la selva, no os los comáis, pueden estar enfermos. Entonces cambió radicalmente. Y entonces la gente está muy concienciada. ¿Y dónde veis vosotros el centro del ébola? Precisamente en los murciélagos. En los murciélagos. ¿Sí? En los murciélagos. Se está haciendo muchos estudios al respecto, ¿no? Y se cree realmente que está en los murciélagos, que es la vía de transmisión. Todavía siguen estudios, pero Congo es uno de los puntos claves de estudio y se está encontrando que ¿Qué es el murciélago? El que infecta. La cosa es que el murciélago fructívoro se alimenta de frutas y come esa fruta y deja saliva en la fruta y restos líquidos corporales. Esa fruta cae y se la come un gorila, un animal, un antílope. No solamente los grandes simios tienen ébola, también un antílope. Los antílopes, también un búfalo puede tener ébola. Entonces llega un animal, se come la fruta infectada por el murciélago. Entonces ahí empieza la transmisión. Y entonces hay una campaña fuerte ahora mismo en África en contra del murciélago. No es en contra del murciélago, sino Porque claro, ¿cómo detectas el murciélago enfermo? Eso sí que es ya dificilísimo. Sí, eso es. Entonces, o eliminas al murciélago, pero tampoco lo puedes eliminar. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Fijaros, ¿no? Se está trabajando mucho en la vacuna, por ejemplo, la vacuna contra el ébola, y luego la campaña que existe es de no alimentarse de animales muertos. Es lo clave. Todos los puntos, cuando empieza un foco de ébola, siempre es por la misma causa. Que se alimentan de murciélagos, bueno, primero, no comer murciélago, o sea, no comas murciélago, y luego de animales muertos. Si están muertos en la selva, déjalo ahí, ¿sabes? Sí, esa es la campaña. Y gracias a esa campaña, por ejemplo, se ha controlado en muchísimos países, y en República Democrática lo mismo. Han tenido focos de ébola, pero han sido muy localizados, y se sabe hasta la persona que lo trajo, la enfermedad, porque sabe el cazador que trajo una pieza de un animal que estaba muerto en la selva y se controla, ¿no? El problema es cuando llega a una gran ciudad y no se ha hecho ese control, no se ha hecho esa sensibilización. Es lo que pasó esta vez, ¿no? Que no hubo esa sensibilización. Porque fue devastadora la epidemia, fue espantosa, pero parece ser que está controlada ahora, ¿no? O sea, o por lo menos los medios de comunicación no hablan de ella. O sea, debe de estar bastante controlado todo. Mira, y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que dentro de su mundo, el mundo de esas gentes y de sus tradiciones y de todo, hay una apelación a algo que a mí me llamó la atención, a la sirena. Sí. ¿Por qué sirena? Sirena, porque estamos hablando, vosotros estáis en el centro, no estáis en el mar. Pero ellos, ¿qué tienen? El concepto suyo de sirena, que es como si fuera un hada, como si fuera una meiga, como si fuera... Es como una meiga, más o menos. Porque me llama la Pero atención. las sirenas, se ha visto en muchos países que llega la sirena, el concepto de sirena, por unos animales que están muy relacionados con unos animales que son los manatíes. Ah, claro. Sí. En donde vivimos nosotros hay manatíes, en los ríos hay manatíes. Los manatíes son como unos mamíferos que viven en los ríos y tienen como cola de pez. Efectivamente. Pero son mamíferos, entonces salen fuera del agua y se sientan así a veces para tomar el sol y luego se tiran al agua. Y esa confusión hubo, ¿no?, con la sirena y los manatíes en muchas zonas. Y
Y la cosa es que la sirena es un ser conservacionista, porque las sirenas te ponen normas en esta selva. Por ejemplo, hay una sirena que dice que solamente puedes tomar un tipo de fruta. Si tomas 2 tipos de frutas, te quedas andando en la selva perdido para el resto de tu vida, como la Santa Compaña. Es que es muy parecido. Es que es fascinante, no me digas. La sirena que protege. Yo digo siempre, pero la sirena no tiene cola, ¿cómo va en la selva? ¿Cómo anda la sirena? Da igual. Pero es que cuando no, la sirena tiene pies, pero cuando le da el agua tiene cola. Entonces cuando se mojan. Además, todos creen, hasta los enfermeros que tienen una educación científica universitaria, creen en las sirenas. O a veces me dicen, bueno, yo no creo, pero a lo mejor sí que hay. A ver, las haylas, ¿no? Como las y entonces vegas. Ahí es cuando pienso, qué gallegos son. ¡Qué gallegos son! Oye, pero entonces para ellos la sirena, que es como una protección, como un símbolo de protección o como... Les da miedo, pero son conscientes de que pueden ser buenas. Pero a ellos les da miedo. Les da miedo. ¿Y la tienen simbolizada en algo? O sea, ¿o no? Sí, hacen cuadros y tal con sirenas. El pueblo he visto. Pero... y no sé si tendrán también figuras de madera con sirenas, seguramente. La tienen muy presentes las sirenas. ¿Y la religión? ¿Cómo ha llegado? ¿Tenéis iglesias por ahí de algo? ¿Están los protestantes? ¿Estamos los católicos? ¿O no le hacen caso? ¿Cómo lo llevan ellos? Hay mucha mezcla, luego hay mucha mezcla. Se pone un niño enfermo y no lo llevan al hospital, lo llevan a la iglesia para que se cure. Y a veces, unos días a la iglesia, otras veces al médico tradicional, que es un curandero. O sea, hay mucha mezcla. Al final mezclas tradiciones con la iglesia. Por lo general no son muy devotos, aunque vayan a la iglesia los domingos, no son de a rajatabla. ¿Hay misión católica? Sí, hay. ¿La tenéis cerca? Sí, bueno, en la ciudad hay. Y que tienen misioneros, misioneras, enfermeros, porque normalmente hacen como una especie de gran, ¿cómo se dice?, centro de salud, ¿no? Suele ser, porque ahí les echa una mano increíble, ¿no? Los misioneros, y además trabajan mucho con niños, intentan trabajar mucho con niños. Allí no existe adopción, o sea, la adopción que existe es entre locales, pero no. Hay muchos niños huérfanos, pero que no son reales huérfanos. Como creen mucho en los malos de ojo y en la brujería, hay veces que creen que nace un niño y de repente dicen que el niño es brujo y lo echan de la familia. Es algo muy triste. Terrible. Y eso está enraizado ahí. Y es muy triste porque son niños, los echan de la familia, entonces... Pero lo echan y lo echan al monte, al campo. Les da miedo, fuera de mi casa. Fuera. Entonces ahí sí que estos misioneros que los acogen y les dan comida. Nosotros de hecho trabajamos con uno de estos orfanatos, de hecho compramos al orfanato comida para los chimpancés, para dar un poco, desarrollar esa economía, ¿no? Y con ese dinero que damos, pues ellos ayudan a estos niños a buscar trabajo. Y este concepto de niño brujo, porque tiene algunas características especiales, porque ellos tenían una discriminación enorme con los albinos, por ejemplo. Sí. ¿No? Los albinos ya discriminan y juzgan brujos por todas partes, con adultos también. Si a lo mejor se muere un vecino de cáncer de estómago, dicen, ese fue el de la casa de ahí que siempre le ha tenido envidia y es brujo. Entonces ya es brujo. Imagínate qué horror. Y todo el mundo lo rechaza, incluso le puede llegar a matar. Y los niños, yo creo que siempre en la historia han dado cierto miedo, y sobre todo en el tema de brujería. Y entonces, claro, si a lo mejor un niño hace o dice algo que les parece extraño, pues ya piensan que es un brujo. Claro, pero es tremendo. Es muy... Si tiene una familia que tenga mala suerte, pues al final dicen, tenemos mala suerte desde que nació el pequeño, es el brujo. Y el brujo se le echa de la familia, y entonces están los sacerdotes que les echan una mano, los misioneros, los recogen y los acogen. A los que se enteran de que, porque hay veces que no se sabe que es ese niño que está solo en la calle, que es brujo, ¿no? O sea, que le acusan de ser brujo. Mira, y los pueblos en este momento, los que tenéis más alrededor y tal, no las 2 ciudades grandes y todo esto, ¿qué sistema de casas tienen? ¿Qué sistema de, por ejemplo, de higiene? ¿Cómo viven? ¿Son en tipo chabolas o son en tipo... tienen agua corriente? ¿No tienen? ¿Hay edificación normal o hay edificación... vamos, digo normal... Por lo general es así, madera... ¿O tipo choza, madera? Sí, tipo choza. La mayoría, si en el campo te encuentras madera, paja, barro...
¿qué más? O sea, sobre todo eso, yo creo. ¿Y agua corriente, por ejemplo? Agua Nada. corriente no. A las fuentes. Y luego, por ejemplo, toda la cuestión, me imagino, sanitaria de tal, nada, toda la Tienen cuestión baños tradicionales, que es un agujero que hacen, como un pozo negro que excavan, y luego un agujero. Y sí. Es que el concepto de casas, a ver, viven en los pueblos, pero allí hace calor todo el tiempo, es estar en verano. No entran en la casa van para dormir, entonces no se interesan. Es que aunque tengan más dinero, yo al principio pensaba que era algo, yo decía, ¿por qué tienen estas casas de madera así, o de pajitas, que parecen como de las tres cerditos, algunas de palitos, de bambú? Digo, a lo mejor alguien que tenga más dinero, pues hará una casa Puede mejor. tener una casa mejor. Pero que no, o sea, luego trabajadores que tenemos que viven en casas de bambú, tienen más dinero y lo que hacen es comprarse un teléfono último modelo que puedes ver partidos de fútbol en el teléfono. O sea, y no tienen electricidad en su casa, tienen que ir a cargar el teléfono a no sé dónde, pero prefieren tener el teléfono que mejorar la casa. Es un concepto diferente porque es que la casa es para dormir. La casa es solo para dormir. Claro. De hecho, es el concepto de, a veces tienen cortinas en las casas, pero las ponen mirando hacia afuera. No las ponen mirando hacia adentro, porque ¿quién va a entrar dentro de la casa? Nadie. Tiene que estar bonito fuera. Claro, y cocinan fuera, que al principio te parece, pues no tienen cocina, pero no, es que con ese calor ellos cómo van a querer tener fuego dentro de la casa. ¿De qué estamos hablando de calor? ¿Qué temperatura, por ejemplo, es la media y a lo mejor 35, 36 grados? Pues cerca de 40, 30. Sí, Cerca de 40. Y mucha humedad. Y muy húmedo. Y muy húmedo. 90% de humedad. Y entonces ellos cocinan y comen fuera y prefieren, se lo pones dentro y ellos no, ellos fuera tienen una especie de payozas así, se llaman payots, y es con paja, que es un techo, y luego maderas, y en el medio hacen un fuego. Allí se pasan las tardes hablando todos los del Estamos pueblo. llegando al final del programa. Y ahora yo quería saber dos cosas. Desde aquí podemos ayudar y podemos animar. Tú decías simplemente el tema de la madera, con que fuéramos podemos ayudar. Pero, ¿cómo le diríais vosotros, por ejemplo, Sofi, tú cómo animarías a una persona que esté en tus condiciones y que diga, oye, ¿por qué no te vienes ahí a trabajar con nosotros? ¿Qué es lo que a ti te motivó? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Y por qué estás allí? ¿Y Sí. qué le dirías a alguna amiga tuya, imagínate a Romy, Sí. que le dices, venga, te empujo, vamos para allá? Claro. ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo diría que nada es imposible, que hay que animarse, intentarlo, ser persistente y hacia adelante, porque no, de verdad que yo siempre pensé que era imposible. Y al final ha sido súper fácil casi. ¿Tú nunca te hubieras imaginado que Sí, ibas a estar aquí? nunca me habría imaginado, no. ¿Y ahora ves esos 2 años tranquilamente allí? ¿Te ves trabajando Sí, allí 2 años de sí, momento? Sí, perfectamente y feliz. Y me siento súper afortunada, sí. Y si yo he podido, cualquier persona puede. ¿Y será que África llega un momento en que llegas allí y te engancha y te enamora y por eso no quiere la gente, no vaya a ser el demonio que la trinquen y se quede? ¿Será algo de eso? Ese magnetismo, esa magia, ¿es verdad? Pues a lo mejor. ¿Desarrolla? África sí es especial. África es definitivamente especial, sí. ¿Qué son más bonitos, los amaneceres o las noches? Esa es difícil, ¿eh? Pues los anocheceres, diría. Sí. Sí, porque ya reflejas todo lo que has hecho durante el día. ¿Y tiene un sonido especial? Sí, de pájaros y un olor. La selva tiene un olor muy especial. Muy especial. Muy especial, sí. Rebeca, ¿cuál es tu planteamiento de aquí a unos años? Me dices este año integrar a ese grupo que tienes Pues, pendiente. Sí, pues una vez que deje el proyecto un poco en marcha, espero que gente como Sofi, gente nueva, siga llevándolo a cabo. Nunca puedes romper, ¿no?, con África, pero a mí me tira mucho el volver a mi tierra. A Madrid. Y sí. No, pero a Galicia, o sea, Galicia. La familia me tira mucho, la familia, mis hermanas, somos una familia muy grande con muchas hermanas y es lo que realmente me tira, que tengo que volver. O sea, ¿sabes? tú de planear tal, ¿qué te vendrías? ¿A Madrid, a Galicia, si pudieras? Es que ¿Cómo? tampoco lo sabes, ¿no? Porque la vida es muy relativa y a ver lo que haces aquí, ¿no? Entonces, para mí lo importante es estar con mi familia y buscar... yo tenía sueños, los he cumplido, pero ahora mis sueños son mi familia, ¿no? Poder compartir momentos, el día a día. Oye, y estos 2 niños que los ves creciendo por allí completamente libres y completamente... ¿qué se llaman? ¿Cómo se llaman? Cutú y Karel. ¿Karel? Karel. ¿Por qué? También por algo especial, porque Cutú ya nos has contado una historia maravillosa, pero Karel... Karel es que es el nombre de un actor que hicimos nosotros, un niño de Congo, que es un personaje ficticio, ¿no? Que creó mi marido, que es un actor que creó porque, a ver, Fernando hace vídeos, ¿no? Entonces sí, hace vídeos locales, luego que se ponen en la televisión local. Y Fernando siempre decía, es que a los niños de Congo le falta héroes, no tienen héroes.
nosotros tenemos Superman, Heidi, ¿sabes? Puede ser un héroe para ti. Sí. Pero ellos no tienen héroes, o sea, ídolos a los que seguir. Entonces dice, yo voy a crear un héroe. Entonces fue al pueblo y dice, venga, vamos a hacer un casting. Empezó a coger niños, tal, y creó un héroe. Entre los niños eligió a uno que era muy inteligente, tal, y le nombró Supercodo, que no quiere realmente decir nada, pero le nombró como Codo y empezó a hacer vídeos con él y con otros niños del pueblo. Y Supercodo es un niño que en esas series de televisión que saca en la televisión, tiene poderes especiales que le ha dado una sirena en la selva y él protege la naturaleza. Entonces tiene un traje mágico que se pone y puede volar, lo hace todo con el ordenador, así con efectos especiales. Y a la gente, al principio lo sacamos en la televisión local, un poco pensado para los niños, ¿no? Pero nos sorprendió que sacó 3 capítulos y luego le llamaron el alcalde de Pont-Noir llamó diciendo, pero mandar más capítulos, que nos encanta esa serie. O sea, los adultos. Y ese niño se llama Karel, o sea, su nombre real es Karel. Entonces, Fer, o sea, mi marido quiso decir, bueno, uno de nuestros hijos se llama Kutu y otro se llama Karel porque ha representado un cambio generacional muy fuerte en Congo, ¿no? El hecho de que los niños están enseñando a los adultos que hay que conservar la naturaleza. Entonces, por eso se llama Karel. Se llama Karel. Pues Sofía, Rebeca, yo os agradezco una barbaridad que hayáis estado aquí. Yo estoy, bueno, yo creo que los ferrolanos que estamos viendo esto estaremos orgullosísimos por saber que ahí, en el centro más importante de África de integración de chimpancés, estáis vosotras llevándolo, porque es un trocito de Ferrol. Os acordaréis de Ferrol y nosotros cuando veamos esos atardeceres que dices tú maravillosos, pues desde luego estaremos pensando en esa maravilla de atardecer de África en el que estaréis vosotras ya sentadas tomando un cafelito después de un día agotador, pero cuidado, porque en 5 minutos puede surgir la alerta y allá vais, a enganchar un mono, a enganchar una... Vamos, es fascinante, vivís en una aventura. Indiana Jones a vuestro lado... Es una atrapallada. 1.000.000 de gracias, niñas. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Y fíjense ustedes lo que tenemos por el mundo. Y fíjense ustedes la ventaja de trabajar en verano. Que si no fuera así, pues estas 2 señoras pues no hubieran estado aquí sentadas con nosotros y nos hubieran enseñado tanto como hemos aprendido esta noche. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.